dijo. Ahora cuando se habla de cooperación, y digo entre comillas cooperación, ahí hay un interés vedado que tiene el régimen adulto, y es poder conocer toda la inteligencia que Colombia ha tenido históricamente sobre lo que ocurre en Venezuela, sobre las relaciones entre los miembros del régimen y el cartel de los soles, entre la relación de Hezbollah y el régimen y por supuesto la relación con los grupos terroristas. Por eso esto es de inmensa gravedad, porque no solamente se trata de inteligencia colombiana, sino también de inteligencia recabada con agencias internacionales. Ese es el interés que hay. Hace poco el legislador de Estados Unidos, Mario Díaz Balart, advirtió que sería muy grave si Colombia entrega información sensible suministrada por agencias de Estados Unidos al gobierno de Maduro o de Cuba. El director de la Agencia de Inteligencia en Colombia es el exdirigente guerrillero de izquierda del M-19, Manuel Casanova, al que perteneció Petro. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias. Ucrania pidió una reunión de la ONU para poner fin a lo que llamó una amenaza nuclear de Rusia. La agencia francesa de prensa así lo reseña. Ucrania pidió el domingo una reunión de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara que desplegará misiles nucleares tácticos en Bielorrusia. El secretario del Consejo Ucraniano de Seguridad y Defensa, Oleksiy Danilov, consideró que el Kremlin ha tomado a Bielorrusia como rehén y llamó a terminar con el chantaje nuclear ruso. Bielorrusia tiene fronteras con Letonia, Lituania y Polonia, 3 países de la Unión Europea y de la OTAN. Putin también dijo que 10 aviones ya habían sido equipados para usar este tipo de armamento. Rusia, por supuesto, tiene lo que necesita para responder. Sin exagerar, tenemos cientos de miles de estos proyectiles. Todavía no los hemos usado. Desde hace un año, las autoridades rusas multiplican las amenazas de usar armamento nuclear si se produce una escalada en el conflicto. Según detalló Putin, su gobierno empezará a entrenar tripulaciones el 3 de abril y planea terminar la construcción de una instalación de almacenamiento especial para armamento nuclear táctico en Bielorrusia el 1 de julio. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martí, Venezuela Hoy. A nombre de todo el equipo, en particular Tony Simons en los controles técnicos y en la producción del espacio Alejandro Sayas Bazán. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, presenta desde Argentina al periodista colega Leandro Gasco y desde Miami a la analista político, ingeniero civil Darly Jarcia Pozo. Bueno, hoy quiero hablar un poco y querer ampliar un poco el término de esta 28ª cumbre iberoamericana, donde estuvieron reunidos 22 países de habla española y portuguesa. Venezuela, el dictador, no fue porque se reportó supuestamente con COVID-19 y es la primera pregunta que quiero hacerle a Darlis. ¿Eso es lo que realmente pasó? ¿Por eso no la presencia de Nicolás Maduro en esta cumbre que se realizó en República Dominicana? Bienvenidos a ambos. Muy buenas tardes, Alejandro. Bueno, yo honestamente no creo que el COVID haya atacado a Nicolás Maduro. Yo pienso que es una excusa muy mala por el hecho de que tiene, a propósito de la próxima Semana Santa, un Judas prendido en Venezuela. Todo lo que está pasando a través de la defenestración de Tarek El Aissami, de PDVSA y todo lo que se ha generado en los últimos días y en las últimas horas, la violencia que se ha generado dentro del chavismo, pues creo que simplemente fue una excusa. Lo que me extraña es que la vocera de esto es de él, siendo la vicepresidente, y no fue a la cumbre, porque en su defecto debió haber asistido a ella. Bueno, si el presidente tiene COVID, pues vaya usted y atienda asuntos que se suponen importantes, aunque esta cumbre tenía tantos años que la gente creía que no existía ya porque nunca se han tomado medidas de ningún tipo. Entonces yo verdaderamente no creo en esa excusa. Creo que esa es responde más al problema político que está viviendo Venezuela en estos momentos. ¿Esa misma apreciación la tiene el periodista Leandro Gasco? Sí, absolutamente. Responde más seguramente a la crisis, aunque la cuestión de destrucción que afuera se muestra como interna es un acomodamiento de fichas, ¿no? Pero, no sé, después desde el punto de vista de la cumbre número 28 me parece que hay mucho para hablar y una discursiva repetitiva
de algunos estados que no muestran sus dificultades internas y le atribuyen todo a países del primer mundo, ¿no? Me parece que salvo lo que hizo claramente de condena, sobre todo a la tiranía de Nicaragua, Ortega Murillo, el presidente de Paraguay, Abdo Benítez, y alguna declaración leve que se escuchó también del socialista presidente de Chile. Luego de eso, lo demás me parece un escenario repetitivo en donde no creo que se instalen demasiados avances, excepto que se logre algún tipo de presión para el Fondo Monetario Internacional o el BID para que se les otorgue beneficios en cuanto a las tasas a los países para que sigan asfixiando a las clases medias con impuestos como pasa en Argentina, porque una vez que se les otorga dinero, no van para el beneficio del pueblo, van para las arcas ineficientes de estados corruptos, como bueno pasa en Argentina y en otros estados. Bueno, hablando de, tú lo mencionaste, Leandro Gasco, a Gabriel Boric, el presidente de Chile, y tuvo varias intervenciones que fueron bien interesantes y destacadas. Por cierto, los invito a que vean en nuestras distintas plataformas un reportaje que he hecho donde las he incorporado cada una de ellas en el análisis y en el resumen que hemos hecho de esta 28ª cumbre, ¿no? Gabriel Boric se refiere a la dictadura. Dicen que son del mismo grupo, están del mismo ala de la izquierda radical que gobierna a Latinoamérica, pero ha hecho unos señalamientos fortísimos en contra de Daniel Ortega y su esposa Murillo, diciendo que era inaceptable callar pues todo lo que fue destierro y quitarle pues la nacionalidad a las personas. Lo consideró inaceptable. ¿Qué crees tú, Darlis? Bueno, desde todo punto de vista es inaceptable, porque nadie te puede despojar de lo que por derecho te corresponde cuando tú naces en una tierra, en un país, ¿no? Pero como sabemos que estos dictadores hacen cualquier cosa, me pareció muy interesante en la posición de Boric, porque evidentemente es una posición que está tratando de mitigar la migración que tiene Chile en estos momentos con respecto a toda la gente que está saliendo de Latinoamérica, ¿no? Porque si bien es cierto, ya solamente no están llegando cubanos, está llegando gente de otras partes, y pienso que todos los que hablaron del tema migratorio son los países a los que está llegando esta población que está saliendo de los países donde ya no puede vivir más, como es Nicaragua, como es Venezuela. Entonces, yo sí creo que las palabras de él son muy, muy ciertas, no solamente con respecto a lo de la nacionalidad nicaragüense, sino con respecto a que él lo dijo de esta manera, uno de los grandes desafíos regionales es el asunto de la migración. Porque, ¿qué sucede? Los países que reciben a los migrantes tienen problemas porque son muchos. Hay una ola muy grande de muchos países que están migrando. Y esos países que reciben esos migrantes, que están generando esos conflictos, no todos son los Estados Unidos. Por lo menos lo que ha sido Chile, lo que ha sido República Dominicana, Costa Rica, que son países que no tienen, digamos, la posibilidad económica que tienen los Estados Unidos, pero que sin embargo está causando grandes estragos a la población migratoria. De resto, nadie, digamos, en el contexto de lo que yo vi, pues plantearon nada con respecto a la migración, porque son los países de los cuales sale la gente. Los países que hablaron de migración son los países que más gente reciben. Bueno, y es un tema que estuvo presente a lo largo del debate del fin de semana. Destacaron, además de la migración, la inestabilidad política que esto produce y algunos señalamientos contra las peores dictaduras de la región, que era lo que yo mencionaba de Boric, ¿no? Y hubo ataques entre unos, también el tema Haití estuvo presente, la inacción que han hecho, hubo mucha autocrítica, ¿no? En esto que coincidió con Darlis García, una de las invitadas en Espacio de hoy, analista político, ingeniero civil, un espacio que pensábamos un foro político ya desaparecido, caduco y hasta sin sentido, como dicen expertos. Ahora, Leandro, fíjate, hay algo interesante, porque
Es cierto, hay una profunda crisis migratoria, no se puede negar, la reportamos a diario, pero entonces en esta cumbre se mezclan presidentes que critican a los dictadores, pero hay dictadores. Díaz-Canel estuvo presente, llega al Santo Domingo en un avión privado de la estatal petrolera venezolana PDVSA, aeronave que por cierto está en la lista de sancionados por la Oficina del Tesoro estadounidense, y arremete contra el gobierno de Estados Unidos y critica la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de estados que patrocinan el terrorismo. No lo han sacado, una noticia que pues los molesta muchísimo. Eso es lo que se vive en este tipo de encuentros políticos, ¿no? Sí, y después también paradojas, porque escuchar al presidente con prontuario guerrillero Petro de Colombia diciendo o sugiriendo que tiene que formarse un foro internacional para hablar de la droga, por ejemplo, es un dato interesante. No sé si en ese foro van a dar lecciones maléficas de integrantes del ELN o de la FARC, no sé qué pueda pasar, porque yo en estas cumbres encuentro bastante hipocresía y mucha cuestión paradojal, ¿no? Yo no voy a esperar que Argentina, que el presidente Pedro Sánchez de la Internacional Socialista, actualmente en España, que después de esta cumbre se fueron a un foro progresista, hay que decirlo también, porque, a ver, acá en estas cuestiones, cuando se habla también de qué hace la Unión Europea, que se pone como presidente también de una comisión a Sánchez y demás, tengamos en cuenta, porque hay una cuestión vincular de la que ellos tampoco hablan, ¿no? No hablan de el narcotráfico, de la FARC y de la corrupción en América Latina y en el sur de América, ¿no? Porque ahí hay un enlace de hace tiempo. Cuando se hablaba en Argentina que los dólares estaban enterrados en 37.000 hectáreas de 6 estancias de los Kirchner, y que a esas estancias venían Chávez, Maduro, los hijos de Chávez, los hijos de Maduro, todo eso, y se armó toda una cuestión, hay un enlace con la FARC, todo eso, bueno, esas cosas por supuesto que no se investigan ni se debaten, ¿no? Y me parece que están más interesados, yo te lo voy a reiterar, están más interesados en ver, mismo el presidente de Argentina ahora cuando se reúna con Biden, a ver qué beneficios de tasas puede sacar del Fondo Monetario Internacional, desconociendo la ineficiencia del Estado, y cómo el Estado hoy por hoy en Argentina está regalando tierras a los afines, a los incluso con vinculaciones mafiosas y por supuesto de no dignidad del trabajo, ¿no? Y cuando hablaron de arquitectura financiera, hay que decirlo también, y dicen, no, pero tenemos que ver nosotros las cuestiones de seguridad alimentaria y que haya derechos humanos en sociedades digitales. Dios mío, yo quiero que haya derechos humanos y que se evalúe bien qué está pasando con las personas físicas. Ahí están los ejemplos clarísimos de las violaciones en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Entonces hay muchas cosas que son para la cartita y para el protocolo, pero que distan demasiado de la realidad. Y esta lectura de lo más paradójico que tiene Leandro, que es bastante completa, Darlis Jarcia, para ti, ¿qué es lo más complicado de entender en una geografía donde vemos que hay gobiernos que están pisando a sus ciudadanos, que no les importan, comiendo muchos directamente la basura, en ese trasiego, incluso en el crimen internacional que fue nombrado en esta 28ª cumbre iberoamericana realizada en Dominicana? Pero insisto contigo, ¿qué es lo que menos te gusta de este tipo de encuentros con estos presidentes de Iberoamérica? Bueno, lo que menos me gusta es que nunca se hace nada. Al final se reúnen, gastan un dineral a costillas de los ciudadanos de cada uno de los países y plantean cosas que nunca se llega a nada. Fíjate que aprobaron un plan de acción para cooperación entre, creo que desde el 2023 al 26, de eso, como comentaba el amigo de Argentina, en la Carta de los Derechos Digitales, por favor, derechos digitales, la estrategia de seguridad alimentaria que siempre ha sido muy importante, lo cual nunca se ha hecho absolutamente nada, porque si hubiese habido alguna vez
una estrategia de seguridad alimentaria en Venezuela, muchos venezolanos estuvieran comiendo de la basura, por dar un ejemplo, porque hay muchos más y desde hace mucho más tiempo en eso, por ejemplo Haití, y la Carta Medioambiental. Entonces, yo retomando lo que dice el colega aquí, yo me voy desde donde él partió, me voy hacia atrás, ¿no? Alberto Fernández, el presidente argentino. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Un dineral a costillas de los ciudadanos de cada uno de los países y plantean cosas que nunca se llega a nada. Fíjate que aprobaron un plan de acción para cooperación creo que desde el 2023 al 26. De eso, como comentaba el amigo de Argentina, en la Carta de los Derechos Digitales, por favor, derechos digitales, la estrategia de seguridad alimentaria, que siempre ha sido muy importante, lo cual nunca se ha hecho absolutamente nada, porque si hubiese habido alguna vez una estrategia de seguridad alimentaria en Venezuela, muchos venezolanos estuvieran comiendo de la basura, por dar un ejemplo, porque hay muchos más y desde hace mucho más tiempo en eso, por ejemplo Haití, y la Carta Medioambiental. Entonces, yo retomando lo que dice el colega aquí, yo me voy desde donde él partió, me voy hacia atrás, ¿no? Alberto Fernández, el presidente de Argentina, dice que hay mucha concentración financiera y que es muy especulativa y que ya el sistema financiero actual ya no se le puede socorrer más. Yo no sé si él se refirió al caso específico de Argentina o está hablando del Fondo Monetario Internacional, que es que le presta dinero a todos estos países, ¿no? Pero fíjate algo muy curioso, Venezuela en su vida republicana le ha pagado 2 veces la deuda externa completa a Argentina y no ha habido ninguna recuperación. Ya sabemos los niveles de inflación importantes que ha tenido en ciclos Argentina, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué es lo que quiere esta gente? La arquitectura financiera acomodaticia a ellos o verdaderamente un planteamiento lógico, porque tú no puedes decir, como dice Díaz-Canel, hay que propiciar esa arquitectura financiera internacional, porque lo digo con esas palabras, ¿verdad? Para no caer en un colonialismo moderno, o sea, que no haya acumulación de deuda externa. Entonces yo digo, porque de paso él sigue insistiendo que parte de la desgracia cubana y de los países, ¿verdad?, es que el gobierno de los Estados Unidos pues interviene y bloquea y todo el asunto. Pero yo digo una cosa, cuando usted está buscando un financiamiento en un banco, usted va a comprar un carro, le dicen, bueno, el carro le cuesta tanto, yo le voy a financiar tanto, ¿cuánto pone usted inicial? ¿Y cuál es la garantía de que usted me va a pagar? Entonces yo siento un poco con Alberto Fernández, y en el caso de Alberto Fernández, y en específico con Miguel Díaz-Canel, así como que yo quiero que me presten dinero, como le presta dinero, le regala dinero a Venezuela, ¿verdad?, que yo nunca voy a pagar, o sea, ayúdenme. Pero resulta que nadie refleja el beneficio real que ha tenido eso hacia la población de cada uno de esos países. Vale decir, el Fondo Interamericano, el Fondo Monetario Internacional presta dinero, pero eso tiene que ser devuelto, porque esos mismos recursos se invierten en otros países. Y resulta que la deuda externa que se acumula es tan enorme que llega un momento en que el mismo banco ya no puede prestar más porque no hay cupo, no hay liquidez como para prestarle a otros países. Entonces digo yo, ¿qué piensa Díaz-Canel? Hacer un programa de becas, en todo caso. Denme dinero, denme dinero, denme dinero. Tú no recuperas la economía del país, no produces absolutamente nada, no tienes ninguna garantía de producción que pueda decir a futuro, mediano, largo plazo, yo voy a pagar con esto que yo produzco en la isla, como igual pasa con Alberto Fernández.
Cuando Venezuela le paga la deuda externa, el intercambio es un trueque, entonces él le da ganado a Venezuela, porque ya Venezuela no produce eso, como ya casi no produce petróleo. Entonces tú dices, ¿cuál es esa arquitectura que ellos quieren formar? La vida de ellos quieren entrar en un capitalismo con un socialismo arraigado dentro de sus países, y al final lo único que se enriquecen son ellos. Señor, si usted pide dinero prestado, usted tiene que pagarlo. Que los intereses negociables más altos, más bajos, dependiendo de las consideraciones de la producción del país, estamos de acuerdo, pero usted tiene que pagar. Entonces, esto es una dádiva. Sí, no, y lo que tú estás describiendo, Darly Harsha, tengo de invitados en este espacio de Venezuela hoy a la analista político y también al periodista Leandro Gasco. Fíjate, Leandro, y amigos oyentes, que este tema de los préstamos que se hacen entre estos países, ahora que hay una amistad y hay una misma corriente e ideología política entre ellos, un dinero que se saca, que se deja de utilizar en nuestra gente, en nuestros coterráneos, para hacer estas cumbres, para alivianar una crisis económica, pero al final no hay ningún plan, ningún proyecto, nada que permita decir esto es para el desarrollo, o se están desarrollando, están saliendo de la pobreza extrema tantos miles de personas. Y por el otro lado, la corruptela, porque lo que está pasando en Venezuela se ha vivido en Argentina. Hemos visto regalos que se han dado desde la maleta aquella de Antonini Wilson, dándole a los Kirchner, a Cristina, y eso me vas a hablar tú, Leandro, pero sigue habiendo el caso de Tarek El Al-Saimi, que es una de las figuras más importantes del régimen chavista, señaladas en primer lugar en 2017 como con vinculaciones al narcotráfico. Hay un entramado de 21 personas, empresarios, entre comillas, que decía el oficialista Tarek William Saab, que es el fiscal, dice, bueno, qué fácil es ser empresario de esa manera, con dinero que no es de ellos, es robado al erario público. Entonces pareciera que ellos se pagan, se dan el vuelto, se reúnen, se ayudan, y cada vez hay, y no veo una salida para aquel ciudadano que tiene $1 de salario en Venezuela, maestros, gremios, igualmente está ocurriendo en toda la región, ¿o no, Leandro? Sí, lo que pasa es que es lo mismo que el problema de cuando el Fondo Monetario otorga dinero a países, Argentina o cual sea, que después no hay un real auditado. Entonces, si se otorga a un personaje oscuro, corrupto, ¿qué va a hacer con ese dinero? Bueno, va a seguir ejerciendo la corrupción, que es lo que pasa, y eso nunca llega al pueblo. Con respecto al sistema de justicia, que no funciona en los estados porque forma parte de una matriz de corrupción, es lo mismo. A ver, Cristina Kirchner en su momento, los Kirchner, han hecho un entramado con la FARC y han hecho un entramado corrupto. Se habla por ahí de 21.000 millones de dólares, ¿no? Porque no solamente es la maleta de Antonini Wilson. Aquí la relación ha sido muy aceitada. Totalmente cierta, es verdad. Tienes toda la razón. Sí. No, perdona que te interrumpe. Tenía que aclarar que no es solo Antonini, porque pareciera que es el único caso, $800.000. No, hay una relación de miles de millones. Es el más mediático y a lo mejor el iniciador, Alejandro. Pero hubo una red, hay una red. Y fíjate otro dato, que sigue hablando de lo mismo. Hubo un incidente entre Ecuador y Argentina por la funcionaria ministra en su momento de Correa, fíjate, de Obras Públicas y de Transporte, María de Los Ángeles Duarte. ¿Y qué hizo? Bueno, Alberto Fernández la refugia en la Embajada Argentina en Quito, y después, cuando esto se hace público y hay una tensión diplomática, ¿a dónde huye Duarte? Y bueno, a Venezuela. Entonces, es todo el mismo sistema de trama. Ellos tienen que hablar de la paz y la solidaridad y la justicia, que empiecen por analizar los desastres de la corrupción. En Argentina hace 2 días hubo un foro mundial de derechos humanos, que de derechos humanos no tenía nada. Había gente vinculada al narco, al terrorismo y a la corrupción. Primero el presidente argentino, segundo la vicepresidente de Kirchner, la más corrupta de América, después un señor como Pérez Esquivel, con vinculaciones con Sendero Luminoso, después hay un auspicio extraño de la UNESCO, de ONU, el expresidente Samper, con cierta vinculación por ahí con el cartel de Cali, es decir, personajes que tienen un prontuario cada uno terrible, viniendo a hablar de derechos humanos y, por supuesto, desconociendo lo que pasa en Cuba, en Venezuela, ¿no?
desde ya, ¿no? Pero ellos nos dan lecciones de paz con millones de pesos que sacan de nuestras arcas, de nuestros impuestos. Bueno, nos queda un minuto y se lo doy a Darlis Arcia Pozo, que nos ha estado acompañando en este espacio, así como Leandro Gasco, a quien escuchaban, periodista desde Buenos Aires, Argentina. Darlis, la perspectiva después de esta cumbre, después de lo que hemos visto, el tema migratorio, ¿qué queda? ¿Qué queda para el venezolano a pie que quiere una salida? Mira, específicamente en el caso venezolano, yo pienso que no se avisora una solución muy cercana. Los venezolanos que puedan van a seguir migrando y lamentablemente pues los países que los reciben van a tener que hacer una selección muy importante, porque yo creo que parte de esa migración no es solamente el venezolano, que muchos con honestidad están tratando de tener una mejor calidad de vida, pero yo pienso que hay mucho de que el gobierno está mandando gente a desestabilizar en otros países, y eso es lo que tiene